Bueno, ya vamos a ir arrancando. Les pedimos disculpas que estamos arrancando unos minutos más tarde de lo que habíamos quedado. Pero bueno, yo soy Brenda, de Pan y Rosas, acá de la Facultad de Filo. Soy estudiante de Historia, para los que no me conocen. Nosotros estamos haciendo esta actividad desde Pan y Rosas y desde Clara Roja en la Facultad de Filo, como parte de las charlas que estamos impulsando dentro de las cátedras libres Karl Marx, que estamos haciendo en más de 20 universidades nacionales del país, incluida la UBA también, que ya estuvimos haciendo varias charlas en otras facultades, como sociales, en psico. Esta sería la primera del ciclo que estamos haciendo acá en Filosofía y Letras. Y bueno, vamos a estar haciendo otros debates también sobre indigenismo y marxismo, sobre la Comisión Boliviana, sobre las fábricas recuperadas y el problema del trabajo en la actualidad. Queremos discutir también sobre arte y marxismo. Pero bueno, hoy, como estamos también a 2 fines de semana de viajar un montón de compañeras de la facultad al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias número 35, que se va a estar haciendo en la provincia de San Luis, es que, bueno, decidimos hacer esta primera charla del ciclo de la Cátedra Libre sobre feminismo, sobre debates feministas en la actualidad y ante un momento de crisis como el que ya sabemos que estamos atravesando, de una crisis que sobre todo nos golpea con más fuerza a las mujeres y ciencias. Entonces, nada, para debatir un poco sobre todas esas problemáticas en la actualidad y cómo nos organizamos también para hacerle frente, es que invitamos a hacer este diálogo feminista a Claudia Corol, que seguramente muchos ya la conozcan. Ella ha dado clases también acá en la facultad, es pedagoga, educadora popular y es integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía. Y también está Andrea Datri, que es compañera nuestra de Pan y Rosas, una de las fundadoras de nuestra agrupación feminista socialista. Escribió un libro como Pan y Rosas, que también se lee en algunas materias acá de la FACU, así que la deben haber leído seguramente. Pero bueno, sin más que decir, le dejo las palabras a las compañeras. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos ahí recién, estuvimos como en una reunión para ponernos de acuerdo y no hablamos de nada, no nos pusimos de acuerdo en nada, pero no, porque hablamos de otras cosas. Y le decía, bueno, entonces tratemos de dialogar y ir compartiendo recuerdos, memoria y reflexiones. Y también les digo y les propongo a ustedes que cuando se aburran, en vez de dormirse o de irse, intervengan, digan, me aburro, o planteen debates que les parezcan más interesantes que los que estamos proponiendo. Primero aclarar que soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, hablo desde esa experiencia de educación popular que ya tiene varios años, entonces tengo esa marca, ¿no?, en muchas de las reflexiones que voy a compartir, y también desde una articulación de colectivas feministas que se llama Feministas de la Vía Yala, Avia Yala o Avia Yala, quien lo diga, que somos porteños y decimos Avia Yala. Significa sangre que corre libre. Es una palabra que la propuso, con la que el pueblo cuna de Panamá denominó a este continente, y que después los pueblos originarios lo tomaron, ese término, para denominar al continente en términos no coloniales, ¿no?, ya que América Latina tiene América y Latina, las dos, como la mires, vienen complicadas. Entonces, Feministas de la Vía Yala es un espacio que tiene colectivas feministas de distintos lugares del continente y que venimos haciendo un ejercicio de articulación, de esfuerzo, que tiende a tratar de pensarnos en este continente desde sus raíces, desde su experiencia, desde su memoria. En cualquier momento explota todo. ¿Ahí se escucha? Lo de atrás digan ¿se escucha mejor? Donde peor se escuchaba, ¿sí? Perdón. Bueno, decía eso, que tratamos de hacer ejercicios de articulación desde una perspectiva de un feminismo sin fronteras, rompiendo fronteras, discutiendo las raíces de las fronteras coloniales en nuestro continente. Es decir, somos internacionalistas, pero también nos pensamos en clave anticolonial en estos territorios, donde los Estados-nación fueron levantados desde las
burguesías nacientes a costa y a partir de sucesivos genocidios. Muchas veces se habla del último genocidio, pero no se recuerda el genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de los pueblos negros y afrodescendientes esclavizados traídos para este continente, y entonces desde esos lugares estamos intentando compartir esta reflexión, y entonces ya con eso tiro un comentario que me parece sumamente importante este próximo encuentro, al haber dado ese paso de transformar no solo el nombre, sino el contenido de nacional a plurinacional. Es decir, el término nacional se refiere a esa construcción de los estados, también está el término estado ahí metido, y cómo se han realizado estos estados, estas fronteras, estas maneras de comprender el mundo desde las políticas coloniales. Entonces el proponerlos como plurinacionales, nuestros feminismos nos ponen en un lugar de diálogo sobre esta historia de sucesivos genocidios, de pretendida homogeneización de los pueblos bajo un pueblo, de desconocimiento de los pueblos originarios, de sus lenguas, de sus culturas, de sus costumbres, de sus maneras de entender el mundo, y también con una mirada que ponemos en cuestión que tiene que ver con los estados, que significan en la construcción de este capitalismo colonial y patriarcal que estamos sufriendo y viviendo. Y también que en el nuevo nombre son reconocidas y asumidas todas las diversas, o las que hasta hoy se asumen como diversas identidades sexuales, de género, que habitan estos territorios como parte de la lucha antipatriarcal. Esa ampliación nos parece fundamental. Y hoy, charlando con Andrea, recordábamos a Loana Berkin, ¿no? Una gran compañera que nos marcó mucho a quienes la conocimos, y para solo traer un recuerdo, digo, porque además los debates que se generaron alrededor del cambio de nombre son increíbles, porque hasta, ¿no?, compañeras que creíamos feministas, con las que habíamos hecho camino, se pusieron unas posiciones que de tan conservadoras daba miedo, ¿no? Es decir, pero bueno, una de las cosas que decían estas feministas era: si siempre estuvieron las diversidades y nunca las excluimos, ¿no? Ustedes exageran, y yo comparto una historia que quien dude, así fue en el debate, puede buscarla, porque Loana con su estilo la publicó en Página 12 en su momento, hace muchos años, que fue en un encuentro en Rosario, uno de los encuentros, donde hace muchos años, estos son relatos prehistóricos, de las feministas dinosaurias, porque miren que ni existían las formas de comunicar, no estaba el WhatsApp, no estaban los celulares, y entonces Loana era una de las pocas travestis que habitaba los encuentros contra toda la lógica biologicista, porque ella se reivindicaba feminista y decía: yo soy feminista y voy. ¿Y a dónde iba? Iba al taller de aborto, ¿no? Le encantaba ir a los talleres de aborto a discutir, pero se metió en uno de esos talleres y estaba perdiéndose en ese taller la discusión, y yo todavía no había hablado, y entonces mandaba como un chasqui, porque no había celular, venite, ¿no? Y viene una compañía corriendo y dice: Loana, que vayamos para allá porque estamos perdiendo, porque las católicas, que era el cuco en ese momento, ¿no? Claro, sí. No digo que ahora tampoco tenemos esa experiencia que muchas transitamos de pelearnos con las católicas enviadas por los obispos. Claro, y en ese Rosario en particular los obispos hicieron formación de su tropa, ¿no?, para que vayan a dar pelea, y bueno, iba perdiendo, nos dice: vení corriendo, vengan varias porque estamos perdiendo, bla, bla. Bueno, y fuimos ahí corriendo, o sea, estaba en otro estado físico, podíamos correr. Entonces, llego con la lengua afuera, y justo entro, y estaba hablando Loana, y otra persona dice: acá está hablando un varón. Bueno, yo me acerqué no muy cariñosamente a esa persona, pero Loana en su relato dice que le pegué con una botella. No es verdad, jamás lo haría. Aparte, todo este diálogo era para decir que queremos dialogar en los encuentros, pero Loana me puso eso y yo encima lo leí después de que ya había partido.
Bueno, lo cierto es que esa era la forma en que la trataban, ¿no? Acá está hablando un varón, ¿no? Y el desconocimiento absoluto, el maltrato, en muchos casos sacarla del espacio de manera muy violenta, y eso que era difícil, ser violenta con Loana, ¿no? Porque además tenía mucha presencia y mucha argumentación. Pero muchos años, Loana, después Diana y otras compañeras, Maite Amaya desde Córdoba, iban solas y se bancaban un montón de agresiones. Entonces, qué bueno que ahora se puede haber abierto este juego no es inclusión, porque a mí no me gusta tampoco la palabra de inclusión, sino de reconocimiento de las diversas identidades que somos parte de la lucha antipatriarcal. Y entonces, esto no es solo un cambio de nombre, para mí es una ampliación de las lógicas feministas en un sentido que es muy importante que podamos sostener, porque además no es que ya ganamos de una vez y para siempre, también aprendimos, recordamos otras situaciones donde ganamos y creíamos que ya estábamos y después perdíamos y bueno, o se quedaba medio congelada la situación. Entonces yo decía, vengo de estas experiencias y un poco mi posibilidad de aportar al diálogo es desde este lugar donde estamos pensando nuestros feminismos, y feminismos que los consideramos en una clave anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, anticolonial, socialista, que también busca el buen vivir desde una lógica de enfrentamiento a las políticas extractivistas con las que el capitalismo hoy pretende dejarnos no solo acorraladas en determinados territorios, sino a veces desplazadas de los territorios por la falta de agua, por la muerte de los bosques, por la muerte de las lagunas, por el represamiento de los ríos. Quiero recordar también, ya que hablamos de Loana, por ejemplo, Berta Cáceres, una compañera luchadora del pueblo lenca de Honduras, que estuvo con nosotras y nosotres en el encuentro que se hizo en Bariloche. Y yo todos los años le decía que se venga al encuentro porque es una experiencia que vale la pena conocer, y lo vuelvo a decir, y en general las que vamos a los encuentros y las que vamos a los encuentros, algo nos cambia en esa vibración de ese poder feminista y popular que se encuentra. Por supuesto que hay cosas que no son así, pero que se encuentra de manera muy grande. Y Berta siempre decía no, y esta vez dijo, esta vez sí porque es territorio mapuche, ¿no? Y ahí estuvo y fue una de las compañías que nos dio muchos elementos también para pensar estos feminismos de la vida diaria. Y en particular un tema que quiero compartir, que me parece que es parte porque el tema es los desafíos. Por momentos me voy, me parece el tema, pero llego. Uno de los desafíos que nos planteó Berta tenía que ver con cómo discutimos no solo el tema del patriarcado y de las violencias patriarcales, capitalistas, racistas, coloniales, no solo en términos de que la sociedad tiene todos esos componentes desde la hegemonía, sino que muchas veces también atraviesan a nuestras organizaciones, ¿no? Una vez Berta venía para acá y ella decía, pero mira, es más difícil a veces pelear con el patriarcado en nuestros colectivos que cuando se te ponen los militares enfrente, porque a los militares los identificamos fácil, ¿no? Sabemos quién está del otro lado, pero a los machos de nuestras organizaciones que nos están tratando de desplazar todo el tiempo, y que nos están tratando de callar y que muchas veces nos dividen al movimiento. Entonces, eso cuesta más porque siempre tiene como algunos elementos de intervención que nos cuesta identificar como mujeres guerreras que somos, como mujeres luchadoras. Entonces, a través de todos estos años de encuentros plurinacionales, nacionales era, pero para nosotros sería en un término plurinacionales porque compartimos con muchas de estas compañeras, fuimos aprendiendo. Y yo es una de las cosas importantes que rescato de los encuentros. Para mí los encuentros son escuelas intensivas donde aprendemos en el diálogo con muchas compañeras. Podemos tener muchas diferencias y efectivamente hablábamos antes de las católicas, podemos hablar ahora de otras que tienen miradas sumamente biologicistas, ¿no? El debate sobre el cambio de nombre tuvo un componente muy fuerte biologicista, tiene un componente fuertemente racista, y hay que decirlo así también, ¿no? Porque ¿qué es eso de desconocer a
la presencia de las mujeres o identidades de pueblos originarios que, como también dicen lo mismo, siempre estuvieron, sí, pero no reconocidas, no nombradas, no en su lengua. Ahora se exige un reconocimiento pleno. Y decía que como otro elemento, ¿vos decís lo que pasó en el documento? Porque yo me fui al carajo. Bueno, alguien que diga, porque yo puedo estar así delirando, ¿no? Es que son 35 encuentros, a 2 minutos por encuentro. Vamos por 1 hora y se acaba. Así que avisen, en 2 minutos lo avisen. Bueno, no. Y decir que como feministas de la Via Yala, además de todas estas definiciones de contenidos y todo, queremos también poner en discusión el término revolución, que es algo que en general se discute poco en los encuentros feministas. Y hasta algunos dicen, ya no fue, ¿no? Y también hay algunas, incluso jóvenes, ¿no? que te miran como diciendo, todavía estás pensando en la revolución, ¿no? Ya eso pasó, ¿no? Y el socialismo ya pasó. Bueno, acá no es el lugar yo sé que para hablar mal de eso, pero ustedes van por las calles y van por las aulas y ven que hay gente que piensa que eso está pasado de moda, y a nosotras nos parece importante decir que no hay manera de terminar con las violencias patriarcales, capitalistas, racistas, coloniales, sin las revoluciones necesarias, y que los feminismos tienen que promover y ser parte de esas revoluciones. Y lo decimos con mucha convicción, porque peor o más riesgo que lo que exige, y sabemos, con Rosa Luxemburgo sabemos los riesgos que tiene atreverse a pensar y hacer revoluciones, más riesgo es aceptar esta política de muerte, que es la que está imponiéndose y con la que avanza el capitalismo en todo momento. De Rosa Luxemburgo recuperamos mucha de su mirada internacionalista, más en estos momentos donde también vivimos como parte de las políticas del capitalismo a nivel mundial, el avance del guerrerismo, el militarismo, las distintas formas de intervención contra las mujeres y contra los pueblos. Y para terminar esta primera parte y no excederme, quiero decir una sola o dos cosas más. Una, a las mujeres nos han colocado históricamente en una posición de cuidado, ¿no? Y incluso muchas de las políticas públicas de este gobierno hablan más que este es el momento de aportar a las compañeras que todavía siguen haciendo tareas de cuidado, seguimos haciendo tareas de cuidado sin ningún tipo de reconocimiento, invisibilizado esa tarea de cuidado. Pero además del tema de la invisibilización de las tareas de cuidado, y este es un debate que creo que tenemos que llevar a los espacios del encuentro y de nuestros debates de los feminismos, nosotros discutíamos, pero ¿de qué cuidado nos hablan? Porque el cuidado que nos están hablando es de que nos hagamos cargo de los cuerpos enfermos por el sistema capitalista, patriarcal y colonial. Si queremos hacer políticas de cuidado de verdad, dejen de contaminar los ríos, las tierras, dejen de hacer políticas productivas basadas en el extractivismo, de hacer fracking, de romper la montaña, de terminar con los bosques, porque si no, lo que nos dejan es que las mujeres, que por la división sexual del trabajo nos toca hacernos cargo del cuidado, primero discutir si nos queremos hacer cargo siempre del cuidado, ¿no? Pero en el caso que se dice que sí, que se diga que sí, es hacernos cargo del cuidado de la enfermedad. Y nosotras queremos, si hay una posibilidad, ser parte del cuidado de territorios para que sean libres, para que los territorios, los ríos corran con libertad, para que los bosques no sufran el incendio cotidiano que estamos viendo no solo en Argentina, en todo el continente, arde, ¿no? Nosotros tenemos un espacio de formación que estamos construyendo colectivamente desde Pañuelos con otras organizaciones en Villa Yardino. Hace 15 días estuvimos ahí, nos llegó el fuego a la puerta. ¿Y quién para el fuego? No es el Estado, no es ni siquiera los bomberos, voluntarios, no voluntarios, no, son las brigadas de compañeras y compañeros del movimiento popular que se organizaron para parar el fuego. Y hay incluso un chico muerto en esa búsqueda de parar el fuego. Entonces, pensar cómo cuidar cuerpos y territorios nos parece que es una de las tareas de nuestros feminismos.
pensar cómo frenamos la violencia en los territorios, en los barrios, porque tenemos el narco comiéndose en muchos casos los territorios y sacando a los movimientos y a las organizaciones que están ahí. Tenemos a las mamás de los pibes asesinados por el gatillo fácil, que hace unos días teníamos un encuentro con ellas y con compañeras que hacen esa misma tarea en México buscando a mujeres, a sus hijas, ¿no?, desaparecidas en México, y me impactó mucho porque la compañera de México decía, es que tenemos nuevos saberes, por ejemplo, por el olfato, sabemos si en un territorio hay una persona enterrada o no. O sea, qué terrible que las mujeres tengamos que hacernos cargo de esos saberes, de saber por el olfato si hay que buscar a un hijo o hija muerta, asesinada. Están todos los familiares de Ayotzinapa en eso mismo, ¿no? Y por supuesto, y yo creo que ahí le voy a pasar para más datos a Andrea, porque la sobreexplotación laboral de nuestros cuerpos en tareas productivas y reproductivas se ha incrementado en todo este tiempo. Y a pesar de que nos digan que el pago al fondo no se hace a costa de nuestras vidas, sí, se está haciendo a costa de nuestras vidas. Y la respuesta, como en las luchas sindicales, es la represión, sigue siendo la represión, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que, al mismo tiempo que buscamos cambiar las condiciones de trabajo, necesitamos también enfrentar las condiciones represivas que atraviesan como respuesta a todas las luchas por los derechos. El derecho a defender nuestros derechos es algo que tenemos que cuidar. Y creo que también tenemos que cuidar la posibilidad de seguir creando no solo una manera de vivir con dignidad. El otro día nos preguntábamos, ¿es que nuestra tarea como feministas es solo cuidar de que no nos maten? ¿Es solo sobrevivir a los feminicidios? ¿Es solo o los travesticidios o los transfemicidios? ¿O es vivir bien? Y termino con lo que empecé. Para vivir bien, compa, vamos por la revolución, porque si seguimos dando vuelta, distrayéndonos en el camino y diciendo lo importante que son todas las reformas que vamos logrando, está bien, son importantes si son espacios de acumulación de fuerzas, algunas, pero no como momento definitivo. Y tampoco es definitivo un triunfo electoral. Vamos, que yo saludo cada vez que ganan un diputado, un legislador, todo bien, lo saludo, pero no nos alcanza. Necesitamos que eso nos sirva para defender derechos, para dar mejores batallas, para cuidar lo que logramos y para acumular fuerzas que nos permitan hacer las revoluciones que necesitamos como feministas, como pueblo, construyendo poder popular desde abajo para defender cada uno de los territorios en los que estamos trabajando. Después de haber conquistado la legalización del aborto, que siempre vale insistir en que fue con nuestra persistente lucha, nuestra me refiero al el movimiento, los movimientos, bueno, nos encontraremos nuevamente con miles de jóvenes, de trabajadoras, de compañeras de los pueblos originarios, con personas de la comunidad de la diversidad sexual, con activistas de esa misma lucha por la legalización del aborto, después de 2 años que el encuentro estuvo suspendido por pandemia. Eso ya es un punto muy importante porque el encuentro, como decía Claudia, tuvo 35 años de ininterrumpidos y eso lo convierte en un fenómeno único en el mundo. No hay en el mundo un movimiento que haya persistido en la organización de encuentros de este tipo durante tantos años, bajo tan distintos signos de gobiernos y situaciones políticas. Y bueno, el virus fue el único que nos pudo interrumpir, pero después de 2 años volvemos con entusiasmo por esa razón. Y también porque celebramos, como ya dijo Claudia, la inclusión no, porque está bien lo que dice Claudia. Usar la palabra inclusión quiere decir que nosotras nos arrogaríamos como un derecho de decir, ahora sí te incluyo, digamos, ¿no? Pero sí un reconocimiento en el nombre de plurinacional
a la participación histórica que tuvieron las compañeras de los pueblos originarios, porque por lo menos yo que también voy a los encuentros desde hace muchos años, desde muy chiquita, siempre vi que estaban las compañeras, ¿no? Pero es como un reconocimiento de eso. Y yo pensaba también que lo de plurinacional también es un reconocimiento a las compañeras migrantes que viven en Argentina y que generalmente las migrantes que viven aquí son compañeras trabajadoras de los sectores más precarizados, más explotadas, en general trabajadoras domésticas, que es uno de los sectores altamente feminizado y altamente precarizado, con trabajo irregular, ¿no? Entonces, me parece que también eso permite reconocer la participación de compañeras paraguayas, bolivianas. Y el tema de las compañeras trans y las lesbianas también. Ustedes, claro, ustedes son jóvenes y entonces el encuentro ya casi está hecho de alguna manera por generaciones anteriores. Pero las compañeras lesbianas al principio no tenían talleres para hablar sobre el lesbianismo. Y fueron talleres, ¿cómo se dice? Alternativos al fixture, digamos, oficial de las comisiones organizadoras, donde se empezaron a reunir. Y muchas veces después también sucedía que en los talleres de lesbianismo entraban grupos de católicas a discutirles su identidad, a discutirles su sexualidad. Una cosa bastante brutal a la cual resistieron. Y las compañeras trans, yo también tengo algunas anécdotas de diálogos con monjas muy democráticos, para que Loana pudiera entrar a un taller. Me acuerdo en el Encuentro Nacional de La Plata, que fue en el año 2001, en agosto, fue antes de la crisis de diciembre, y también nos vinieron a avisar que a Loana no la dejaban entrar a un taller porque no era mujer. ¿Qué no va? ¿Qué? Fuimos un grupo y bueno, yo convencí a una monja de que la dejara entrar de una manera muy didáctica. Pero bueno, o sea, tenía Luana atrás, ¿no? Que, o sea, medía su, no sé, 1,75 m, 80 m, no sé, bastante corpulenta. Así que, nada, la convencí a la monja totalmente segura de que tenía la espalda cuidada. Pero esto sucedía, es decir, Luana iba porque era Luana. Pero la verdad es que sucedía permanentemente esto de que no son mujeres, hombres con maquillaje, cosas brutales dichas en los talleres. Entonces, para nosotras, digamos, es muy importante celebrar estos cambios también, y por eso creemos que en vez de haberse dado una ruptura, digamos, con el encuentro tradicionalmente, es una evolución del encuentro y es verdaderamente el hilo de continuidad de las peleas dadas en los encuentros anteriores para que este encuentro, con su continuidad, tenga este nombre que tiene. Creo que tenemos el desafío que tenemos en este encuentro es el de unir todas esas luchas de los movimientos sociales, por ejemplo, donde las mujeres que son sostenes de hogar solas están al frente de esos movimientos sociales, como las vimos hoy en la calle, pero las vemos habitualmente en la calle movilizándose, a pesar incluso de la estigmatización brutal de la derecha, de los llamados, de los que se dicen libertarios. Seguramente Claudia va a opinar como yo que decirles libertarios es como una afrenta terrible para la memoria de las luchadoras y los luchadores anarquistas del siglo XIX y principios del siglo XX, que fueron fundantes de nuestro movimiento obrero en Argentina, y esos eran libertarios, en serio, no como estos que son liberfachos. Pero bueno, a pesar de la estigmatización... No, eso lo leímos en los libros. Entonces,
Entonces, la estigmatización que hacen es brutal, la estigmatización que hacen los grandes medios hegemónicos, e incluso sectores del gobierno, ¿no? Como el ministro Zabaleta, no me sale el nombre, sí, o la propia vicepresidenta, que también tuvo un discurso hace tiempo muy duro contra los movimientos sociales de compañeras y compañeros desocupados. Bueno, decía, unir eso también con las luchas de las maestras, o sea, hubo paros docentes en Chubut, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Hubo paros enormes, por ejemplo el de Mendoza fue enorme, que convocan además a toda la comunidad educativa, es decir, que son apoyados por la población con gran solidaridad, con las luchas de los pueblos originarios, que centralmente son quienes están a la cabeza de las luchas contra el extractivismo, contra el fracking en Vaca Muerta, contra la contaminación de los ríos, como fue la gran movilización, la gran lucha que hubo en Chubut, con las compañeras que pelean por tierra para construir una vivienda muy precaria a veces, y que en muchos casos, como lo hemos visto, si ustedes recuerdan, hace un año y medio en la zona de Guernica, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, donde muchas decían que habían escapado de sus hogares donde eran violentadas por su pareja y fueron a buscar un pedacito de terreno para construir una casilla precaria, y después sufrieron la violencia brutal del desalojo comandado por Sergio Berni con la policía bonaerense. Juntar todo eso con también la juventud que sigue movilizándose y luchando por la aparición con vida de Tehuel, porque se les dé, que se cumpla verdaderamente la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos y por todos sus derechos, contra la represión policial, contra el gatillo fácil, como son las madres de muchos de los chicos asesinados, con los casos, las familias y amigas y amigos de las chicas que son víctimas de femicidio. Pero además de tratar de unir todo eso, que me parece que los encuentros son un lugar óptimo para provocar estos encuentros, que se hacen permanentemente, ¿no? En distintos lugares, pero que el encuentro en sí es como un gran foco, digamos, de cruces de experiencias y de posibilidades de tejer redes y alianzas. Este encuentro además tiene la particularidad, decía, de que va a ocurrir bajo un gobierno del ajuste. El otro día en una charla decía que ya no tiene sentido decir que es un ajuste del gobierno, sino que es un gobierno del ajuste, porque verdaderamente hubo un cambio de gobierno, es decir, quien decide últimamente los destinos nuestros destinos en última instancia, es Sergio Massa, que vino recién de su recorrida por Estados Unidos para imponer rápidamente, como ya lo está demostrando, medidas de ajuste fiscal, tarifazos, etcétera, que junto con la inflación, digamos, están empezando a mostrar, digamos, que no es el gobierno que muchos votaron por intentar volver a llenar la heladera y volver a hacer el asado, como decía los spots de la campaña electoral, sino que es un gobierno de ajuste, claramente, un gobierno de Alberto, Cristina y Massa, esa unidad destinada a imponer un ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional, que empezó con recortes, como ustedes ya saben, en las semanas pasadas, en salud y en educación, nada más y nada menos que en los dos sectores muy sensibles y que afectan a todas las familias del pueblo pobre particularmente, mientras a las grandes concentraciones de las empresas del agrobusiness, del agronegocio, les otorgó un dólar especial, dólar soja, que permitió una transferencia de recursos, digamos, enorme del conjunto de la población a un sector concentrado de la economía, que, como sabemos, no solamente
explota trabajadores y trabajadoras, sino que explota y hace depredación de la naturaleza con las plantaciones transgénicas, con las fumigaciones, con los agroquímicos, y también con el tipo de siembra que se hace, que termina agotando la tierra y dejándola inútil por muchos años o por el resto de la existencia. Entonces, bueno, cuando nos enteramos que los niños y las niñas de este país ya están dejando de comer una comida al día y que la mitad de niñas, niños y adolescentes, el 50%, vive bajo la línea de la pobreza, realmente, no sé, nos da bronca. Estamos haciendo un encuentro en estas circunstancias, y estas circunstancias no pueden ser, creemos nosotros, no pueden ser ajenas al encuentro. Entonces, bueno, yo no sé, me había notado unos datos, si quieren, muy recientes. Por ejemplo, el promedio de ingreso de las mujeres ocupadas apenas alcanza a cubrir el 60% de la canasta familiar. El promedio de ingreso de las mujeres ocupadas alcanza para cubrir el 60% de la canasta familiar. Y el 63% de las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia, el 63% son mujeres. Recién, cuando veníamos para acá, está Massa en la Cámara de Diputados haciendo una presentación a los diputados del nuevo presupuesto para el año 2023. Ustedes saben que los diputados interpelan al ministro cuando presenta su proyecto de presupuesto, y después ese presupuesto se tiene que votar en la Cámara. En este momento estaban en la interpelación. Y Nicolás del Caño, que estaba ahí, el diputado del PTS en el Frente de Izquierda, mandó un mensaje desde adentro diciendo: Massa nombró más al litio y al cobre que la inflación. Es decir, continúan y se profundizan las políticas extractivistas. Eso lo digo yo, no lo agrego yo. Entonces dice Nico: extractivismo para juntar dólares y pagar la deuda. Ajuste, iba como mandándonos las cosas que iba diciendo Massa, ¿no? Ajuste en educación, viviendas, manejo del fuego. O sea, es como, parece insólito, pero es real. O sea, el país está, las yungas en Jujuy se están incendiando, pero hay recorte en el presupuesto en manejo del fuego, en Ministerio de las Mujeres, y una larga lista, pues se ve que seguía diciendo recortamos acá, recortamos. Inflación mentirosa del 60% para licuar gastos y poner techos en los aumentos de salarios. Es decir, que el presupuesto del año próximo está calculado en base a una presuposición del gobierno de que la inflación va a llegar al 60%, cuando todo el mundo opina que va a superar el 80%. O sea que si nosotros hacemos la cuenta del presupuesto, por ejemplo, destinado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en función de un cálculo de que la inflación fuera del 75%, o sea, siendo relativamente generosos, no la mentira del 60% que dice el gobierno, porque eso ya es imposible, pero siendo relativamente generosos y calculando que la inflación es del 75%, el presupuesto la caída del presupuesto, entonces, en términos reales, del presupuesto del Ministerio de Mujeres, va a ser de 10,3% respecto a lo asignado este año. O sea, respecto a lo asignado en el presupuesto de este año. El monto destinado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en el presupuesto del año próximo es el segundo más bajo de todas las asignaciones, el Ministerio de Mujeres. Y en relación al gasto total, del presupuesto total del país, apenas representa el 0,19%.
O sea, que si uno piensa que si el presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres es el 0,19, tendría que pensar que es porque las mujeres estamos bastante bien, ¿no? Y que no es necesario hacer ningún tipo de inversión ni de gasto del Estado en prevención de la violencia, en vivienda para mujeres a cargo de sus hijos solas como jefas de hogar, o no sé, ninguna cuestión que atañe a las mujeres. Así que bueno, yo creo que el encuentro, más allá de esta digresión sobre los datos de hoy a la tarde, el encuentro es una gran oportunidad para retomar, creo, la tarea de reconstruir, no vamos a decir construir porque el movimiento de mujeres en Argentina tiene una larga historia y permanentemente da muestras de su vitalidad, ¿no? Pero sí la tarea de reconstruir que el movimiento sea de lucha y en las calles, con movilización en las calles, que es la única manera en la que conseguimos imponer nuestras demandas para enfrentar este ajuste o este gobierno de ajuste que afecta particularmente a las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre. Por todas las cosas que ya había dicho Claudia y que son de público conocimiento, ¿no? De que las mujeres son las que son sobre las que recaen las tareas del cuidado. Entonces, si hay un recorte en salud, hay mayor tareas de cuidado. Si hay un recorte en educación, hay más tareas de cuidado. Y además, en los sectores de salud y educación, la mayoría de las que trabajan son mujeres. Entonces, las mujeres están de los dos lados, digamos, ¿no? Como aguantando o recayendo sobre sus espaldas este ajuste. Sabemos que no va a ser fácil tratar de que el encuentro sea un espacio donde podamos plantear nuestro repudio al ajuste y plantearnos la posibilidad de volver a poner en pie este movimiento tan poderoso que consiguió el derecho al aborto, que consiguió poner el reclamo de Ni Una Menos como una consigna masiva de movilización de millones de personas en todo el país y logró sacar la violencia que siempre está oculta en el ámbito de lo privado, logró exponerla como un problema público del cual también el movimiento hizo responsable al Estado, lo cual es una gran conquista, digamos, del movimiento, poder visibilizar que el Estado también es responsable de la violencia y no solamente los hombres individuales, los femicidas, los agresores. Sabemos que no va a ser fácil, decía yo, porque los sectores oficialistas que hegemonizan la comisión organizadora es variada, diversa, pero hegemonizan en este caso los sectores del oficialismo. Va a ser lo imposible para que no se exprese este malestar, aunque ya vemos que todos los intentos de frenar que se exprese el malestar social ya están quedando bastante limitados, digamos, ¿no? En estos días estamos asistiendo a un debate nacional en todos los medios sobre el conflicto del neumático, que ustedes lo habrán visto en televisión, donde la grieta, digamos, es otra. Están todos juntos, los que están separados aparentemente por la grieta, están todos juntos contra los trabajadores y el sindicato. Desde Clarín, el gobierno, Infobae, La Nación, la oposición de derecha, Spert, los liberfachos, y por supuesto las grandes patronales y las grandes cámaras empresarias, porque es un conflicto, y la burocracia sindical, porque es un conflicto testigo de alguna manera, ¿no? O sea, una patronal que aumenta los precios de sus productos por encima de la inflación a un 150%, con una inflación del 70%, pero a los trabajadores les ofrece una paritaria del 35%. Y entonces les dice, y si no aceptás la paritaria que te doy, entonces importo neumáticos de otros países. El gobierno mismo dijo, entonces abrimos la importación. Bueno, no teníamos dólares para nada, pero sí los tenemos para quebrar una huelga obrera.
Nada, digo esto porque me parecía que el conflicto del neumático empezó a mostrar más gente que se solidariza con los trabajadores del neumático, no tanto porque, no sé, porque tengan amigos que trabajan en la fábrica, sino porque empiezan a verse reflejados de que es la que se viene para muchas y muchos otros, ¿no? Y en estos días se está notando eso también en las llamadas a las radios y en las redes sociales, la gente que dice, bueno, pero esto es una barbaridad, o sea, aflojen un poco, ¿no? Entonces, yo creo que ese malestar tenemos que tratar de que se exprese en el encuentro, pero no solamente para hacer catarsis, sino para que veamos la manera de que del encuentro vuelva a surgir un movimiento en las calles que, como sabemos, después de la aprobación de la legalización del aborto en el Congreso, fue un movimiento que quedó desmovilizado. No porque faltaran motivos para movilizarse, sino porque el gobierno sí tuvo una gran política de cooptación y de integración de muchas compañeras referentes de ese movimiento que se han convertido en funcionarias de gobierno. Entonces, el peso o la prevalencia que tenían sectores del oficialismo en el movimiento para impulsarlo, para impulsar la movilización, usaron ese peso y esa prevalencia, digamos, también para desmovilizarlo, y nosotras creemos que eso es una tragedia, digamos, que tenemos que volver, que motivos no nos faltan para volver a las calles como un movimiento organizado, como supo serlo, con un objetivo claro y concreto de derrotar este ajuste que viene para derrotarnos, digamos, es el ajuste o nosotras o nosotres. Yo quería tener un hilo coherente, pero me parece que no lo logro. No, bueno, es eso sobre el feminismo ministerial, ¿no? Nosotras, yo comparto lo que decía Claudia, obviamente lo comparto, que las conquistas de derechos, ¿no? Porque el feminismo ministerial, nosotros le decimos el feminismo ministerial, nos habla de ampliación de derechos, ¿no? de reformas, de que de a poquito, de que desde adentro del Estado podemos conseguir cosas. Nosotros opinamos que todas las cosas que conseguimos las conseguimos con la lucha en las calles, o sea, no que nos dieron. Hay una feminista ítalo-argentina del siglo pasado que nosotros siempre la usamos como un lema de nuestra agrupación Panirrosas, que decía: los derechos no se mendigan, se conquistan, ¿no? Julieta Lanteri. Y nosotros creemos que es así, los derechos no se mendigan, se conquistan. Nadie nos dio nada, sino que lo hemos conquistado con una lucha persistente, que además no fue una lucha del 2018 al 2022. Fue una lucha que es anterior a la dictadura militar y que después se retomó en los años 80, y que, si quieren, más específicamente, el proyecto era una lucha que ya llevaba como 15 años, si no me estoy equivocando. Pero bueno, en general nos dicen esto, ¿no? de que tenemos que conformarnos con reformas y ampliación de derechos. Nosotras creemos que esas cosas las conquistamos con nuestra lucha, pero además opinamos que por más que tengamos ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, ley de prevención y erradicación de la violencia, ley de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera, la democracia capitalista podrá aceptarnos en una determinada relación de fuerzas, que conquistemos esos derechos, también en otra relación de fuerzas los puede hacer retroceder, como decía Claudia, pero lo que no puede de ninguna manera y jamás podrá dar ninguna democracia capitalista es eliminar la explotación del trabajo asalariado y
tampoco podrá eliminar nunca que el trabajo de cuidados, es decir, de reproducción de esa fuerza de trabajo, no siga siendo gratuito, invisible, despreciado y recaiga sobre las espaldas de la mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres del pueblo pobre. Eso no lo puede eliminar porque eso es como autoeliminarse, digamos, ¿no? Entonces, por eso nosotras, como decía Claudia, obviamente que pensamos que es necesario transformar radicalmente esta sociedad en la que vivimos, que, como decía Rosa Luxemburgo, aprovechando que ella la citó, solo nos depara barbarie. Es decir, Rosa Luxemburgo decía, ¿no? ¿Es socialismo o es barbarie? Pero no es una cosa del futuro, la barbarie la estamos viendo hoy mismo. O sea, los incendios en un lugar, las inundaciones en otro, el cambio climático, la masacre de pueblos originarios, el extractivismo, la explotación descomunal en las grandes fábricas, como por ejemplo está ahora el ejemplo de la industria del neumático, donde a los trabajadores o ellos mismos se dicen los rotos, porque a los 30 años tienen 3 hernias de disco como mínimo, o porque los que trabajan en la caldera tienen el cuerpo quemado. Y eso es barbarie, sino ¿qué es eso? Los femicidios, una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina, eso es barbarie. Justo estoy leyendo un libro que, nada, lo empecé ayer, no me pregunten nada porque leí 5 páginas, pero en las primeras páginas decía una cosa que me parecía muy interesante. Decía, cuando Foucault cuestiona que el poder está diseminado en múltiples micropoderes que atraviesan todo, dice, despolitiza la idea de poder, dice que no es no es un Trotsko ni un amigo mío, digamos, pero decía, despolitiza el sentido de poder, porque cuando todo el mundo habla del neoliberalismo progresista, el neoliberalismo en el cual hay ampliación de derechos, yo estoy interpretando, no estoy citando de memoria. Cuando hablan del neoliberalismo progresista, que hay neoliberalismo pero ampliación de derechos y el poder está diseminado de manera en micropoderes que atraviesan el todo, dice, está despolitizando que el neoliberalismo se impuso sobre la barbarie de los crímenes y las masacres de las dictaduras militares en América Latina, bueno, en Navia Yala, en el cono sur, en Chile, especialmente, él nombraba Chile, obviamente, porque fue el primer experimento de los Chicago Boys neoliberales, en Argentina, y entonces dice, en Francia, es un italiano que vive en Francia, dice, en Francia se creen que porque hicieron el mayo del 68, dice, y el mayo del 68 fue derrotado, eso es la gran derrota. No, la gran derrota por la cual se impuso el neoliberalismo es muerte, es sangre, es dictaduras, es desaparecidos. Bueno, a mí me pareció muy interesante el concepto de que pensar el neoliberalismo sin pensar en ese origen es un poco despolitizante, porque hay que pensar que hoy vivimos en esa situación de barbarie, de masacres, de genocidios, de femicidios, de contaminación, de depredación de la naturaleza, que son la manera que tiene el capitalismo de sobrevivirse a sí mismo, siempre y cuando no haya una respuesta del conjunto de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos contra esa barbarie. Yo no tenía anotado decir esto, entonces ahora estoy más perdida todavía, porque se me ocurrió recién, pero yo creo que esa es la perspectiva, pero claro, por más que digamos que las mujeres somos actualmente la mitad de la clase asalariada, que
que eso es una novedad también histórica, ¿no? Porque en algún momento la clase obrera era mayoritariamente masculina y desde los años 90 la participación de las mujeres en el trabajo asalariado fue creciendo al punto de que hoy somos a nivel internacional el 50% de los asalariados y las asalariadas somos mujeres. Somos la mayoría entonces entre los más explotados, no solamente la mitad de los asalariados, sino que entre los más explotados del mundo la mayoría son mujeres. Somos la mayoría entre los más agraviados, entre los más empobrecidos. Somos el 70% de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza a nivel mundial. Pero esa fuerza hay que organizarla, o sea, no es que siendo oprimidos, explotados ya está. Esa es una fuerza que hay que organizarla si es que queremos hacer la revolución, como dice Claudia. Y hay que organizarla desde abajo. Y para eso hay que unirnos en las batallas concretas que tenemos contra los ataques de los gobiernos y de los capitalistas, contra la burocracia sindical, contra las corrientes políticas, incluso patronales, ¿no? Que nos dicen que nuestra fuerza hay que entregársela en el voto al mal menor para que no gane el peor, digamos, ¿no? Y entonces van desviando las fuerzas en ese camino. Yo creo que esa perspectiva, digamos, es la que plantea Pan y Rosas, y es la perspectiva de construir una nueva sociedad donde la eliminación, digamos, de todas las formas de explotación, la liquidación de la propiedad privada de los grandes medios de producción en muy pocas familias, en muy pocas manos, la extinción de las clases sociales, permitan sí el desarrollo de relaciones humanas libradas de todas las formas de opresión y de agravios que hoy conocemos. Así que a todas las que compartan esta perspectiva por la que peleamos las socialistas, que creemos que esto no se resuelve desde arriba, sino que se resuelve desde abajo, las llamamos a organizar junto a nuestros compañeros, junto a nuestras compañeras, la agrupación feminista socialista Pan y Rosas, y junto a nuestros compañeros pensar la posibilidad de poner en pie un gran partido de la clase trabajadora y el pueblo pobre para dar estas peleas. No habrá fin del patriarcado sin derrotar al capitalismo, que no es lo mismo que decir que hay que esperar a derrotar al capitalismo para eliminar la opresión de las mujeres, como nos han dicho durante muchos años las organizaciones que adherían, digamos, al estalinismo. No hay etapas para esperar, digamos, no es que tenemos las mujeres que seguir esperando que se haga la revolución y después entonces vamos a tener que pensar en nuestras demandas. Pero sí es cierto que no va a haber fin del patriarcado mientras exista un sistema como el capitalista que subordina, digamos, la opresión patriarcal, la opresión racial y la depredación de la naturaleza, la subordina a su propio funcionamiento, a su propia existencia, como decía Claudia al principio. Ese es un nudo bien atado, digamos, ¿no? Y creo que se irá con la fuerza de las grandes mayorías del pueblo trabajador, pero con las mujeres al frente, que vamos a poder desatarlo. Queremos revolucionar esta sociedad capitalista patriarcal en la que vivimos y sentar las bases de una nueva sin explotación y sin opresión. Y lo que no dije es que yo diría que casi el 70% de los cantitos que se cantan en los encuentros nacionales de mujeres soy coautora con Loana Berkins, que es fue una gran autora de cantitos populares que todas ustedes conocen y repiten y cantan, y que bueno, he perdido la pareja de colaboración creativa, así que no hay nuevos, no va a haber nuevos mientras el lugar de Loana no sea ocupado por alguien, pero seguramente todas conocen el de
los cantitos que ha creado Luana en cada movilización, en cada marcha de los encuentros nacionales de mujeres, diciéndome, dale Andrea, dale, ¿qué rima con esto? Dale una que rime con esto. ¿Cuál, Andrea? ¿Qué canción? La de los curas abusadores, la de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa la creamos en Rosario, si no me equivoco. Gitazos. ¿Cuál? Los gitazos. Gitazos. Bueno, nada, yo quería agradecerles sobre todo a Claudia y a Andrea por haber venido a participar de esta charla que hicimos, la verdad, agradecerles desde Pan y Rosas y nada, a todas las compañeras de Filo. Y bueno, la idea sería abrir a preguntas también, si hay preguntas, dudas, reflexiones que quieran traer. Y bueno, también avisarles que les queremos proponer, más que avisarles, proponerles si están de acuerdo, que hagamos una foto de todos los que vinimos hoy a la charla en apoyo a la lucha de los trabajadores del neumático, que me parece que sería un símbolo muy importante también que desde el movimiento de mujeres y disidencias llevemos todo nuestro apoyo a esta lucha, que bueno, como decía, lleva más de 4 meses y hay que bancar los trapos. Así que eso, sí, si quieren después hacemos una foto y ahora abrimos a preguntas. Yo tengo una para romper el hielo, que más que una pregunta en realidad es algo que me contaron cuando estábamos entrando, que me parece una experiencia linda para transmitirle al resto de cómo fueron las experiencias de las fábricas recuperadas en los encuentros de mujeres y ciencias. Ahora vamos a contar 2 partes y 2 versiones complementarias. Una que yo viví fue en el encuentro en Salta, ¿en qué año fue el Salta? Andrea, vos que tenés ahí el de Salta. 2003. Salta 2000. No, 2002. Claro. El anterior, ¿no? El que no. Claro. Era un momento re potente, ¿no? Después del 2001, movimiento piquetero, el movimiento de empresas recuperadas, fábricas recuperadas, todo. Y se había armado una columna potente que iba encabezada por una bandera, que ahora me enteré una parte charlando con Andrea de que una parte la pintaron ahí, pero yo lo que vi justamente... La parte que yo vi, justamente, y hablando de Loana, siempre se nos cruza en todo, era que habían cosido la bandera de Bruckmann y la de Sanón, y encabezaba esa marcha esas 2 banderas cosidas. Pero se armó el candombe histórico de si vamos o no vamos a la catedral. Y una parte de unas y otras decían que sí, y otra parte decía que no. Que de paso, bueno, después voy a hacer un comentario sobre esto, pero entonces en el tironeo se descosió. Y bueno, estaba por un lado Loana agitándolas, por supuesto, para que vayan a la catedral y hagan el tetazo, y también eso era un tema, ¿no? Porque imagínense que no todas estaban con la voluntad de hacer el tetazo. Pero también lo digo, y ahora le paso para que cuente la otra parte de la anécdota también a Andrea, porque hay también procesos de formación. Yo decía, pensar los encuentros como procesos de una gran escuela, porque la gente no llega a la lucha ya con todas las convicciones sobre todos los temas, ¿no? Las trabajadoras de Bruckmann, las trabajadoras de Sanón llegan porque les cerraron la fábrica. Bruckmann el 19 de diciembre, además, ¿no? Que aparte ellas siempre contaban que pusieron que se vaya Cavallo y al rato que se vaya el presidente, tenía como cambiando la bandera porque era como un... Pero no es que todas dijeron, bueno, vamos a hacer la revolución socialista, vamos... No, vamos a cerrar la fábrica y hay que hacerla producir. Y entonces, de pronto pasar de eso a ir a hacer un tetazo a la catedral es como un salto al vacío. Por ahí para algunas es más difícil pensar en tomar una fábrica que hacer el tetazo, ¿no? Pero para ellas que habían tomado la fábrica, pensar en... Entonces, estos temas que a veces se plantean en los encuentros, que atraviesan la vida de las personas, la vida cotidiana, las convicciones, son temas que a veces, claro, si las someteríamos a una resolución rápida, decimos, estas, las que no quieren ir afuera.
Yo creo que ahí hay una parte, por eso yo me adelanté a decir que hablo desde la educación popular, hay una parte de la pedagogía popular, socialista, que tiene que ejercitarse, que no es como una piensa o nada, en muchos casos. Y lo relaciono, y yo te paso, pero con otro momento que fue muy interesante, que es el de Rosario, el anterior, el que estuvimos, ahí estuvimos juntos en la asamblea que organizó Dora Koledeschi. Que está filmada, todo, pero que fue muy interesante como estrategia, porque no salíamos, estábamos en una encerrona en los talleres de aborto, porque todas las veces con las católicas preparadas para ir a decir que no, y era aborto sí, aborto no, aborto sí, aborto no, y ya era agotador, ya era aburrido, ya estaban las que decían, bueno, hay que dejar de hacer los encuentros porque siempre discutíamos lo mismo, bueno, había de todo. Y Dora, con otras compañeras, pero Dorita tuvo un papel muy importante en eso, dijo, bueno, hagamos otra cosa. En el marco de todo esto, se puede hacer una asamblea por el derecho al aborto, en paralelo con todo lo que se hace. Y a mí me parece que fue una estrategia interesante porque de pronto no obligaba a que todas las católicas se pronuncien, que obviamente si ahí perdíamos como la guerra, sino que quienes queríamos de verdad avanzar en eso, hiciéramos nuestro espacio propio y decidamos. Y ahí fue también el año que salió el pañuelo verde, que le sacaron, chicas, lo trajeron las católicas por el derecho a decidir, insospechadas de poder hacer cosas subversivas, y sin embargo trajeron su pañuelo, y ese pañuelo llegó a ser la ola verde. Entonces, muchas veces las iniciativas que surgen y que no son necesariamente nacidas de nuestra fuerza. Ahora, la capacidad que tengamos para tomarlas, recuperarlas, reinventarlas, creo que es parte de lo que tenemos que charlar en general para poder tomar fuerza en sectores que de pronto no van a estar convencidos, convencidas, si son compas, de que tienen que salir por tal o cual cosa. Y eso no impide que salgamos, que construyamos, que creamos espacios para poder hacerlo. Pero a mí me parece muy interesante en estos dos momentos que vivimos eso, ¿no? Y como muchas otras cosas. Loana cuando iba era una. Ahora yo me emocionaba cuando se hizo la primera marcha contra los travesticidios en el marco de los encuentros, era impensable. Pero fue a partir del travesticidio de Diana Zacayán, que tenía que llegar al encuentro de Mar del Plata con su cartel preparado que decía basta de travesticidios, y no llegó porque la asesinaron. Entonces también hay compas que de pronto no reaccionaron en su momento y que después fueron construyendo esa reflexión colectiva, y creo que en eso también pensar en términos de actos y de procesos político-pedagógicos para construir una conciencia revolucionaria, socialista, feminista. Y ahora viene la otra parte de las banderas. No, porque yo le contaba, se enteró hoy, después de 20 años, que las obreras de Bruckmann obviamente habían hecho una bandera hermosa porque eran costureras. Y habían hecho una bandera para llevar al encuentro Divina, y cuando viajaron con nosotras, y cuando llegamos le dije, bueno, Celia era una de las obreras dirigentes de ese proceso, la bandera, ¡ay! Se nos la olvidamos en la fábrica. Entonces, fin de semana largo, llamamos a una para que nos la manden por encomienda, no iba a llegar, feriado, 72 horas para la encomienda. Bueno, dijimos, bueno, vamos a buscar entonces tela para hacerla acá. Entonces yo estuve recorriendo lugares en Salta para conseguir tela un sábado, y conseguimos una tela blanca y un aerosol, y entonces con Katy Balaguer, que es una era obrera de PepsiCo, la empresa que también la patronal cerró para chantajear y despedir a todos los trabajadores y trasladó la fábrica a otro lado. Katy de PepsiCo, además de ser obrera de la alimentación, es una excelente artista plástica que todavía sigue dedicándose a pintar, y entonces con un aerosol hizo la bandera rápidamente ahí. Bueno, zafamos la bandera, la cosieron con la de Sanón. Bueno, bastante zafamos, pero claro, llegó el momento de ir a la catedral y Celia dijo, vamos a la catedral porque la iglesia son una...
Y las otras obreras dijeron, no, eran católicas, qué sé yo. Entonces ahí se armó como una pequeña asamblea y nosotros dijimos, bueno, Celia, o sea, no se puede forzar algo que no es real, digamos. Nosotras vamos a ir a la catedral, somos compañeras del PTS, somos compañeras, bueno, Pan y Rosas no existía todavía. Pero ustedes resuelvan ustedes democráticamente, las que no quieren ir, no quieren ir, las que quieren ir, o sea, no nos sigan a todos lados, digamos, de manera forzada. Bueno, y así fue, se quedaron ahí discutiendo, enojadísima Celia porque no podía ir a la catedral, pero bueno, hicimos eso. No, y yo recuerdo, cuando vos hablabas, recordé otros encuentros, por ejemplo, un encuentro en Posadas, donde viajaron con nosotras, claro, como era en el norte, fue más fácil, viajaron muchísimas compañeras de los ingenios de Salta y de Jujuy. Y cuando llegó el momento de que las chicas empezaron a sacar la ropa frente a la catedral, hubo un momento de tensión, o sea, no hubo ninguna discusión, pero vimos que las compañeras de Jujuy, de los ingenios, les chocó la imagen de propias compañeras nuestras, ¿no? De chicas de secundaria, así, jóvenes que enseguida se pintaron purpurina, y entonces nosotras dijimos, bueno, compañeras, o sea, hagan lo que quieran ya en la catedral, pero las compañeras que tengan también su posibilidad de ponerse a un costado, de no estar... porque es así, digamos, ¿no? Porque son múltiples sensibilidades, caminos recorridos, experiencias que no se pueden resolver en 3 días, digamos, y a lo mejor no se resuelven en muchísimo tiempo, no importa. Lo que sí estaba claro para ellas era que la iglesia eran unos jodidos que habían estado con el golpe, que habían estado con Blanquier, y que, pero bueno, ya no les daba tanto como para ver a todas desnudas ahí frente a la catedral. Así que sí, yo creo como Claudia que son procesos donde se van haciendo experiencias de las cuales no se sale igual que antes. O sea, yo en general opino que a toda compañera que no conoce los encuentros, opino que como mínimo a uno tiene que ir, porque hoy lo cargaba a un compañero y le decía, los varones a uno, aunque sea, tendrían que ir a mirar de costado, así, porque realmente es una experiencia muy particular que se da. Yo creo igualmente que los varones, por más que les impacte, no pueden llegar a sentir lo que sentimos en los encuentros, que lo escribí el otro día en un artículo, que se genera como un territorio de libertad y un tiempo, un espacio y un tiempo de libertad muy particular, que genera una energía muy particular, porque una está en una ciudad donde de golpe las calles céntricas están habitadas por el 99% de mujeres, y entonces se genera una cosa que es inconsciente, pero que una ya no piensa por dónde camina, si se tiene que cuidar, si tiene que mirar atrás, si tiene que mirar al costado, si en el colectivo se tiene que cuidar de que no le toquen el culo. No se preocupa de cómo está vestida. Bueno, nosotros ya no nos preocupamos de cómo está vestida nunca, pero quiero decir que se produce una cosa sobre la mirada de los otros, sobre una que desaparece, sobre todo en las jóvenes, ¿no? Que permanentemente uno cuando es joven vive con la mirada machista, digamos, encima en la calle, y eso desaparece. Y además desaparece esta cuestión de que nos hablan todo el tiempo de que las mujeres competimos entre nosotras y de que nos tenemos envidia y qué sé yo. Lo que se ve es mucha solidaridad en todo el tiempo, el compartir, ¿no? Entonces yo creo que ahí se genera algo del orden de lo subjetivo, digamos, que más allá, digo, de lo político y de lo político, de lo social, se produce algo de lo subjetivo que es muy único, porque no hay otro momento en el que estén en un tiempo y en un territorio liberado de patriarcado, digamos, casi liberado de patriarcado en un sentido,
Porque es cierto que, por supuesto, existen después, ¿no? O existían las filas de hombres enviados por el obispo para custodiar las catedrales de una manera bastante agresiva. Después está, por supuesto, la policía, que en muchas ocasiones hubo represiones contra las mujeres del encuentro. Hubo atentados contra los encuentros. Yo estuve en el famoso de los atentados de San Juan del 97. Yo iba a Jardín de Infantes y estaba ahí. No, 97 o 98 fue, 98 creo, donde la iglesia organizó un contraencuentro los 3 días del encuentro, y cuando llegamos estaba todas las aulas de las escuelas con grafitis con aerosol diciendo, bueno, putas, aborteras, asesinas, todo eso. Toda la ciudad empapelada con carteles de fetos, y en el momento de la marcha hicieron la marcha pasaba en una parte por una avenida con bulevar. Yo no conozco San Juan, no me acuerdo dónde era, pero era una avenida con doble mano, digamos, con un bulevar en el centro. Hicieron una contramarcha que pasaba por el mismo lugar al revés. Y pusieron bombas de estruendo abajo de los micros que identificaban que eran micros que, por ejemplo, micros de la CTA, micros de compañeras organizadas de sindicatos, les pusieron bombas de estruendo, se los grafitearon con aerosol, bueno, o sea, fue denso. Y ahí fue cuando en realidad ese encuentro fue cuando la iglesia se dio cuenta que tenía que hacer algo con los encuentros, y ahí empezó la guerra con los encuentros. Empezó en San Juan en el 98 y se extendió hasta el último, y ahora veremos, ¿no? Porque ahora hay derecho al aborto, entonces veremos qué va a pasar. Yo creo que va a bajar, digamos, la tensión con la iglesia, pero hubo momentos de mucha agresión. Pero bueno, más allá, digo, de esos momentos, los 3 días son como un territorio y un tiempo de liberación que es muy importante para mí, por lo menos experimentar una vez en la vida, porque, como decía Claudia, no se vuelve igual de los encuentros. Y colectivamente sí, creo que es un espacio para tejer alianzas, de hecho, el encuentro que ella mencionó, donde hicimos la asamblea, fue el puntapié de la campaña nacional por el derecho al aborto, que se creó 2 años después, pero a partir de ahí hicimos un plan de lucha nacional, votamos ahí un plan de lucha nacional, y ese año empezaron las movilizaciones por el derecho al aborto, el 28 de septiembre de ese año, más multitudinarias. Empezaron a ser de 4.000, 5.000 en la ciudad de Buenos Aires, cosa que antes no se había visto nunca. Entonces, de cada encuentro salen cosas que permiten avanzar en algunos derechos, en algún terreno. Me trajo un recuerdo de lo que decía Andrea, en una de las evaluaciones que hicimos hace ya muchos años. Esto, para que ustedes se ubiquen, es hace muchos años. O sea, esto que voy a contar ya no sucede, ¿sí? Pero una compañera de un movimiento territorial, en esa evaluación que decíamos, bueno, ¿qué cambiamos? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo volvemos? Ella dijo, a mí me cambió muchísimo el encuentro, porque ahí tomé una decisión que mantengo hasta ahora, que es no fingir más orgasmos. Yo sé que nadie finge orgasmos, ¿sabes? Pero pasaba. Pero tiene que ver con esto que decía Andrea, el no estar bajo la mirada de los varones todo el tiempo, de una masculinidad machista, permitió a esa compañera de un territorio, de un barrio popular, nada más y nada menos que eso, ser un poquito más felices, ¿no? Y eso también es algo que tiene que ver con el feminismo, porque a veces para nosotros la militancia es todo sacrificio, dolor, ¿no? Víctimas, tristeza, todo lo que trabajamos, encima no nos reconocen, no nos pagan, todo eso es cierto, ¿no? Pero si además logramos a través del feminismo alguna alegría, ¿no? Vivir un poquito mejor un rato, pasarla mejor en nuestras relaciones de todo tipo,
Bueno, también importante, saber que podemos estar miles y miles de mujeres juntas en las calles haciendo nuestras propios caminos. También hay mucho arte, también hay poesía, también hay, además de todo lo que ya nombramos, ¿no? Pero es la posibilidad de pensar que podemos juntas ser felices. Sí, no sé si hay más preguntas o alguien que quiera decir algo. Si no, ya vamos cerrando. Hay que acercarse. Que no llega el micro. ¿Nadie más quiere hacer preguntas? ¿Nada? Bueno, cerramos con esto entonces. Me intimida un poco el micrófono, pero bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Agus, soy militante acá de Clave Roja y acá en Filo de Pan y Rosas. Y bueno, nada, me quedaba mucho pensando esto que decía Andrea, ¿no? De que, o sea, básicamente que tenemos una lucha importante no solamente con el patriarcado, sino también con el capitalismo, ¿no? O sea, porque este sistema no solamente nos explota y nos oprime, o sea, sino que también nos oprime. Y en parte, justamente ahora que estamos dando esta charla acá en Filo, o sea, como estudiantes también empezamos a preguntar al servicio de qué ponemos nuestros conocimientos, ¿no? O sea, en lucha también con todo esto. Y bueno, o sea, les quería contar que con otros compañeros de acá de Filo, militantes independientes, estamos organizando un observatorio de las fábricas recuperadas, porque nos parece fundamental empezar a explorar, o sea, qué es lo que pasa cuando en las fábricas no la rige la patronal, o sea, qué pasa cuando se da una lucha y se conquista y cómo se despliega toda la creatividad, incluso también en ejemplos como, no sé, o sea, en Madigraf, por ejemplo, que es una fábrica recuperada, ex Donnelly, hay un jardín materno-parental que crearon, que creó la Comisión de Mujeres de esa fábrica, y fue una lucha enorme que dieron esas compañeras, y nosotros como estudiantes queremos empezar a investigar, o sea, eso. Por ejemplo, ese jardín materno-parental lo pusieron en pie junto a trabajadores a estudiantes de trabajo social de la UNSAM, y o sea, eso nos parece también fundamental, ¿no? O sea, como obviamente invitarles si quieren participar del observatorio, pero también empezar a pensar desde Filo y desde nuestros lugares de estudio, o sea, cómo nosotros también ponemos nuestros conocimientos al servicio de qué, ¿no? Y bueno, nada, obviamente invitarles al observatorio y a construir un gran Pan y Rosas también acá en Filo, así que nada, eso, o sea, me quedaba pensando mucho en eso también. Bueno, si les parece, hacemos ahora la foto que les había dicho antes en apoyo a la lucha del neumático, que bueno, como les decíamos, están dando una pelea muy importante hace más de 4 meses y es fundamental que también desde el movimiento feminista los apoyemos, así que si les parece pueden quedarse todos sentados y acá abrimos los cartelitos quienes estamos más adelante y hacemos la foto.